Hola jóvenes, bienvenidos a este primer video de la asignatura de Matemáticas para Ingeniería 2. En esta ocasión vamos a comenzar con la unidad 1 llamada Ecuaciones diferenciales, donde vamos a abordar conceptos básicos de este tipo de ecuaciones, como son las notaciones, su clasificación y la determinación de linealidad de las mismas. Entonces vamos a comenzar definiendo qué es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es aquella que relaciona una función, o sea, una variable dependiente, con su variable independiente y su propia variable, además de las derivadas. Entonces, podemos observar aquí una ecuación diferencial, es una función, aquí observan la letra f, donde intervienen su variable, es decir, su variable independiente que es la x y todas las derivadas. Entonces aquí podemos ver la primera derivada, la segunda derivada, hasta la derivada en x. Entonces, un ejemplo de ecuaciones diferenciales lo podemos ver de esta manera. Si ustedes observan en esta ecuación, yo observo que hay una variable dependiente que es la y, una variable independiente y también observo una derivada, puesto que veo la y con este apóstrofe. En la parte de abajo observamos otra ecuación diferencial, puesto que pueden observar ustedes aquí una derivada, es una segunda derivada, segunda derivada de y, con respecto a la variable x. Observamos aquí una variable independiente y un término constante. Entonces, una ecuación diferencial es aquella que va a involucrar variables dependientes o independientes y las derivadas en una misma expresión. Bueno, en este caso vamos a ver la notación de las derivadas para que nosotros podamos tener un poquito más de noción al momento de estar resolviendo ejercicios o al momento de estar identificando. En primer lugar, tenemos la notación de Leibniz. Esto ya se ha visto cuando trabajamos con derivadas parciales. Y, por ejemplo, podemos observar que tenemos la derivada del y con respecto a la variable x. ¿Okay? Entonces, en este caso, cuando nosotros trabajemos con este tipo de notación, vamos a decir que la variable dependiente es la variable que se encuentra en la parte de arriba del cociente, en la parte superior, y la variable independiente es la que se encuentra en la parte de abajo. En este caso podemos ver que tenemos una segunda derivada de y con respecto a la variable x. Aquí quiero hacer hincapié en algo muy importante. No significa que la derivada esté elevada al cuadrado, significa que es la segunda derivada. De esta forma lo vamos nosotros a representar, ¿ok? Y si hablo de la segunda derivada de y, entonces en la parte de abajo, la x también tiene que tener ese subíndice, ¿no? No es un exponente, sino es un subíndice. En este caso tenemos la tercera derivada de y con respecto a x, lo mismo, observen que la d tiene el superíndice 3 y también lo tiene la x. Entonces es muy importante, no significa que esté elevada la derivada a una potencia, sino significa que es la segunda, la tercera, la cuarta o la enésima derivada y corresponde con d y con x. También tenemos la notación prima de las derivadas. Por ejemplo, tenemos la y con el apóstrofe, es la primera derivada, y dos apóstrofe segunda, así sucesivamente hasta que llegamos a la cuarta derivada de y, que simplemente lo representamos como un exponente, pero no es una potencia. Está simbolizando la cuarta derivada, pero esta está entre paréntesis. Como ustedes pueden observar aquí, también tengo una enésima derivada de y. En este caso, pues no aparece de manera explícita la variable independiente, pero yo puedo conjeturar que la variable dependiente es aquella que tiene el apóstrofe. La notación punto es un tipo de notación que se utiliza mayormente cuando se está trabajando lo que es el tiempo. Entonces, esta representa la derivada de una variable s con respecto a la variable tiempo. Entonces, esta se puede expresar de esta forma con la notación de Leibniz o la notación punto, que es S punto simboliza la primera derivada, S2 puntos la segunda, S3 puntos la tercera, pero pues esta notación es específicamente cuando hablamos de la variable tiempo. Y la forma diferencial, también nos pueden dar una ecuación de este tipo, entonces ustedes me dirán, maestra, pero no aparece
pues una notación de derivada, ¿no? De y sobre dx. Sin embargo, podemos convertirlo a esa notación. Ustedes pueden observar, tengo esta ecuación donde solo aparece el diferencial de x y diferencial de y, pero si yo quiero transformarlo a esta forma de la notación de Leibniz, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividir sobre dx todos los términos. Entonces, si divido esto sobre dx y esto sobre dx, pues acá dx sobre dx se cancela porque pues es 1 y no lo ponemos. Y en este caso, pues me queda expresado de esta forma. Entonces, ya es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque yo puedo observar que hay una derivada y hay variables independientes en una misma expresión. Por lo tanto, digo que es una ecuación diferencial. Si ustedes ven una ecuación normal, por ejemplo, y igual a 3x más 5, no es una ecuación diferencial, puesto que en ningún momento aparece una derivada. Al momento de que yo vea una derivada en una ecuación, ya digo que es una ecuación diferencial. Bueno, esta es la introducción a qué son las ecuaciones diferenciales. ¿Cómo se clasifican? Esto es muy importante. Se pueden clasificar según su tipo, es decir, pueden ser ordinarias. Cuando digo que es una ecuación diferencial ordinaria, cuando la derivada únicamente está con respecto a una sola variable independiente. Por ejemplo, ustedes pueden observar aquí que es una ecuación diferencial porque aparece una derivada que está en la notación de Leibniz. Sin embargo, puedo observar que únicamente la derivada está con respecto a la variable x, es decir, puedo observar la derivada de y con respecto a la variable x y no aparece ninguna otra derivada, por ejemplo, derivada de y con respecto a la variable z, ¿no? Entonces ahí sí, pues ya no sería ordinaria. En este caso, ustedes igual pueden observar que tengo la notación de apóstrofe y en este caso, pues todas las derivadas puede aparecer primera, segunda, quinta, enésima derivada, pero todas están con respecto a x, es decir, son derivadas de y. Entonces, ahí sí estoy hablando de una derivada ordinaria. Y aquí también ustedes observen que tengo la segunda derivada de y con respecto a t y la primera derivada de y con respecto a t. Entonces, pues las dos derivadas, aunque son de grados, de órdenes distintos, pues ambas están con respecto a una misma variable independiente. Entonces ahí digo que son variables ordinarias. Si yo tuviera, por ejemplo, acá derivada de y con respecto a la derivada de s, esta ecuación ya no sería una ecuación ordinaria porque voy a tener pues derivadas con respecto a varias variables y pues eso ya cambia. ¿Okay? Entonces, cuando digo que una ecuación diferencial es una ecuación ordinaria, cuando las derivadas, todas las derivadas que aparezcan en la ecuación están con respecto a la misma variable independiente. Bueno, después entro a las ecuaciones diferenciales parciales. ¿Cuándo digo que son parciales? Cuando las derivadas pues están con respecto a dos o más variables. Por ejemplo, aquí observen, acá tengo una derivada, es la notación de Leibniz, y acá tengo otra derivada. Entonces, acá tengo derivada de y con respecto a la variable t, y acá tengo derivada de y con respecto a la variable x. Entonces, en una misma ecuación aparecen dos derivadas, pero esta está con respecto a t y esta está con respecto a x. Por lo tanto, es parcial, ya no es ordinaria. Y lo mismo sucede aquí. Aquí tengo la segunda derivada de z con respecto a x, y acá tengo otra derivada, segunda derivada de z con respecto a y. Entonces aparecen dos derivadas que son pues del mismo orden, son la segunda derivada, pero esta está con respecto a x y esta está con respecto a y. Por lo tanto, pues son derivadas parciales, ¿no? Entonces se clasifica como una ecuación diferencial de tipo parcial. Entonces, esta es la diferencia según su tipo. De igual forma, las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar según el orden. ¿Cómo voy a definir el orden de una ecuación diferencial? De acuerdo al grado o al orden de la mayor derivada que aparece en la ecuación. Es decir, en una misma ecuación, como vimos, por ejemplo, aquí, pueden aparecer varias derivadas, pero la derivada mayor es la que voy a agarrar para definir el orden de la ecuación diferencial. Entonces, vamos a ver ejemplos para que nos quede más claro esta cuestión. Por ejemplo, aquí tengo derivada de y más t cuadrada de y es igual a t por e a la t. Entonces, observo que solo aparece una derivada. Esta derivada está elevado es la primera derivada, porque únicamente tengo y, un apóstrofe, es la primera derivada.
Entonces, como no hay otra derivada con la que yo pueda comparar, pues ya digo que esta ecuación es de primer orden. Así lo voy a definir según esta clasificación. En la segunda, observen que acá tengo la derivada, la segunda derivada de y con respecto a x, y acá tengo nada más la primera derivada de y con respecto a x. ¿Cuál sería el orden de esta ecuación diferencial? Sería de segundo orden, porque es el orden mayor de la derivada, es decir, es la derivada mayor. En este caso, algo súper importante también, observen que acá tengo la tercera derivada de y con respecto a x, y aquí tengo la derivada de y con respecto a x elevado a la 5. Cuando esté elevado a una potencia, esto no me interesa porque el orden de la derivada aquí es 1. ¿Okay? Entonces no se vayan con la finta o se vayan a confundir de que esta es la quinta derivada, no es así, es la primera derivada elevado a la 5, que no es lo mismo, por lo tanto el orden de esta ecuación diferencial es de tercer orden porque el orden mayor o la derivada mayor es la tercera derivada. Entonces mucho ojo en este tipo de ejemplos o de ejercicios. En este caso, observen cuál es el orden de esta ecuación diferencial. Aquí tengo la primera derivada de y, aquí tengo la cuarta derivada de y, acuérdense que esta es la notación de apóstrofe, cuando ya llego a partir de la cuarta derivada, cuarta, quinta, sexta, etcétera, lo empiezo a representar con un exponente, pero como que tengo un paréntesis, esto me representa cuarta derivada, ¿ok? Y esta pues nada más es y a la 3, no es una derivada. Entonces, ¿cuál sería el orden de esta ecuación diferencial? Sería de cuarto orden, porque es la derivada mayor. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir clasificando nuestras ecuaciones diferenciales según ya sea su tipo, si es ordinaria, si es parcial o según el orden, debido al orden mayor o debido a la derivada mayor que aparezca en la ecuación diferencial. Bueno, según la linealidad. Otro aspecto muy relevante aquí es definir si una ecuación diferencial es lineal o no. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir o cómo vamos a decir que sí o no? Vamos a seguir una serie de criterios, dentro de los cuales entran los siguientes. Entonces, criterio número 1, la variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado. Esto es, que la potencia de todo término donde aparece la variable dependiente es 1. Aquí grado no lo vayamos a confundir con orden, súper importante. El grado es como que sea esto, es el exponente. Acuérdense, el orden es la tercera, segunda, cuarta, quinta derivada. Y el grado es cuando la derivada está elevada a una potencia, como nos pasó aquí. Entonces, eso es el grado. Segundo criterio, que la variable dependiente o sus derivadas no pueden estar afectadas, por una potencia, por un cociente o por una función trigonométrica. Entonces, tengo que visualizar que ninguna derivada ni ninguna variable dependiente estén afectadas por cualquiera de estas tres cuestiones. Y la última, que todos los coeficientes de la variable dependiente y sus derivadas dependan de la variable independiente. Pero ahorita vamos a ver a qué se refiere estas cuestiones. Y la linealidad solo la vamos a verificar para las derivadas y la variable dependiente, es decir, no me va a interesar la variable independiente. Pero sé que les estoy hablando en chino, pero ahorita vamos a especificar muy bien estas cuestiones. Bueno, nada mejor que un ejemplo para clarificar esos criterios. Primer ejemplo, aquí tengo yo una ecuación diferencial y mi primer paso siempre para identificar linealidad va a ser visualizar cuál es la variable dependiente en la ecuación diferencial. Como vimos al inicio, como cuando les estaba yo mostrando lo de las notaciones, por ejemplo, si tengo la notación de Leibniz, ¿cuál es la variable dependiente? Es la variable que se encuentra en la parte superior. Si tengo la notación de apóstrofe, es la que tiene el apóstrofe. Y si tengo pues la notación de punto, es la que tiene el puntito, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser nuestra variable dependiente? Acá veo que hay una derivada con la notación de apóstrofe. Entonces, la variable dependiente en este caso va a ser y, ¿ok? Porque es la que se encuentra acompañada del apóstrofe. Entonces, esta es mi variable dependiente. Mi criterio número 1 me indica que todas las derivadas y sus variables estén en grado 1, ¿ok? Entonces, vamos a checar.
En este caso, observen, la derivada no tiene ningún exponente, es decir, no está elevada a ningún exponente, así que lo cumple. ¿Cuál es la variable? Y, también tengo que checar que y no tenga ningún exponente, también lo cumple, está a la 1 y también aquí está a la 1. Entonces también cumple el primer criterio. El segundo criterio nos dice que ninguna, ni la derivada, ni las variables dependientes estén afectadas por una función trigonométrica o estén en un cociente. Entonces aquí veo que la derivada no está afectada por ninguna función trigonométrica ni por ningún cociente y lo mismo esta variable dependiente. Mi tercer criterio me dice que los coeficientes que acompañen a la derivada y a la variable dependiente únicamente sean en números o en términos de la variable independiente, o sea que sean x. Entonces, en este caso, observen. Esta derivada está acompañada de la y, o sea, de la variable dependiente. Por lo tanto, aquí ya falló el criterio. Si yo hubiera tenido, por ejemplo, x aquí, no habría problema, porque el criterio me dice que las derivadas y las variables dependientes estén acompañadas de ya sean números o de x o de variables independientes. Entonces, en este caso, ya falló, ya truncó el tercer criterio. Por lo tanto, digo que la ecuación diferencial no es lineal por esta cuestión. ¿Ok? Ejemplo número 2. Voy a verificar la linealidad de esta ecuación diferencial. ¿Qué me dice aquí? Observen. Primer criterio es que mis derivadas y mis funciones, y mis variables dependientes todas tengan grado 1, que no estén elevadas a ningún exponente. Entonces, mi primer paso siempre voy a identificar cuál es la variable dependiente en esta ecuación diferencial. Según la notación de Leibniz, la variable dependiente es la que se encuentra en la parte de arriba, ¿ok? Entonces, la que se encuentra en la parte de arriba es x, ¿ok? Esa va a ser mi variable dependiente y la variable independiente, pues va a ser la y. Entonces, voy a checar todos los criterios para la variable dependiente y sus derivadas. Entonces, el primer criterio es que la derivada y la variable dependiente todos estén a la 1. Entonces, aquí veo que hay una derivada, que es la segunda derivada, pero no está elevada a ningún exponente. Por lo tanto, cumple el criterio de la potencia, ¿no? Del grado. Lo mismo aquí, no está elevada a ningún exponente y pues ya la y no me interesa porque estoy hablando de la variable dependiente nada más, que en este caso es x. Entonces, aquí sí cumple el criterio. Mi segundo criterio me dice que ni la derivada ni la variable dependiente estén afectadas ni por funciones trigonométricas ni por cocientes. Aquí la derivada pues no está afectada por nada y aquí la variable dependiente que es x está afectada por una función trigonométrica, por lo tanto ya falló mi segundo criterio y pues ya no tiene caso que yo cheque el siguiente. Ya como este falló, pues digo que la ecuación diferencial que estoy estudiando no es una ecuación diferencial lineal. Y voy a checar el ejemplo número 3. Aquí tengo esta ecuación diferencial. Veo primero cuál es mi variable dependiente, ¿ok? Porque todos los criterios se basan de la variable dependiente y sus derivadas. Entonces, la variable dependiente aquí tiene una notación de apóstrofe. La variable dependiente es y, aquí está. Y voy a comenzar con los criterios. Criterio número 1 me indica que la variable dependiente, que es y su derivada, todas estén en grado 1, que no tengan ningún exponente. Entonces, aquí veo que esta es la derivada, no tiene ningún exponente que la esté afectando. Y la otra variable, que es la y, tampoco tiene ningún exponente que la afecte. Por lo tanto, el primer criterio se cumple. Segundo criterio, que ni la derivada ni su variable esté afectada por cocientes o por funciones trigonométricas. Aquí la derivada, observen, no está afectada por el coseno. Si fuera coseno de y', ahí sí. Pero aquí vemos que nada más es coseno de x por y'. Entonces no la está afectando directamente. Al contrario, si fuera solo coseno de y', ahí sí tendríamos un problema. Pero aquí no. El coseno es de la x, la y es independiente, o sea, la y no la afecta.
Por lo tanto, aquí la derivada cumple ese criterio y la variable dependiente pues no está afectada tampoco por ninguna función trigonométrica ni ningún cociente. Por lo tanto, el segundo criterio sí se cumple. Y el tercer criterio es que yo vea que los coeficientes tanto de la derivada como de la función, de la variable dependiente, sean números o sean pues términos de la variable independiente, es decir, que sean x en este caso. Entonces aquí veo que su coeficiente de la derivada es coseno de x, entonces está en términos de la variable independiente, perfecto, no pasa nada. Y aquí el coeficiente de la variable dependiente es un valor numérico, entonces no me interesa. Es decir, o sea, no le afecta. Por lo tanto, los tres criterios se cumplen y puedo definir que esta ecuación es lineal. Es una ecuación diferencial lineal. Y observen que aquí ni siquiera lo chequé porque todos los criterios nada más se checan con base a la variable dependiente y su derivada. Lo demás no me va a interesar. Y vamos a ver un último ejemplo. Aquí tenemos que es la segunda derivada elevada al cubo más 2x igual a 0. Entonces, identifico primero cuál es la variable dependiente, que es lo que me interesa. La variable dependiente, aquí como tengo una notación de apóstrofe, pues tengo que checar, ¿no? La variable, la derivada, se encuentra en grado 1, es decir, no le afecta a ningún exponente. Aquí veo que sí, la derivada está elevada a un exponente, por lo tanto, desde el primer paso ya se truncó todo. Digo que no se cumple la linealidad porque pues la derivada no es de grado 1, está afectada por un exponente 3 aquí, ¿no? Entonces, por eso yo digo que ya falló mis criterios y esta ecuación diferencial no es lineal. Entonces, la linealidad, pues pueden ver que es un poquito, bueno, no compleja, sino tienen que analizar muy bien cada uno de los criterios. Acuérdense, siempre mi primer paso para linealidad va a ser pues poder diferenciar o observar cuál es la variable dependiente de la ecuación diferencial. Siempre la variable dependiente, ¿cómo la voy a localizar? Primero localizo la derivada y veo en qué notación está. Si está en notación de Leibniz, entonces la variable que se encuentra en la parte superior o en la parte de arriba la voy a definir como variable dependiente. Entonces ya los tres criterios tengo que checarlos con base a esa derivada y con base también a la variable dependiente, o sea, donde aparezca siempre esa variable. Si está en notación de apóstrofe, pues la letra que tenga la apóstrofe la voy a definir como variable dependiente. Si tengo la y apóstrofe, entonces mi variable dependiente es y. Tengo x apóstrofe, mi variable dependiente es x. Y si tengo una notación punto, pues la variable que tenga el puntito va a ser la variable dependiente. Entonces, una vez que ustedes ya identifiquen cuál es la variable dependiente, todos los demás criterios se van a checar o enfocar únicamente en la variable dependiente, que ya definí cuál es, y en la derivada. Y ya los demás términos que aparezcan no me interesan, nada más me interesa todas las variables dependientes y las derivadas. Bueno, chicos, pues este es el primer video de introducción a las ecuaciones diferenciales. Aquí nada más estamos viendo pues clasificaciones, identificación y notación. Y ya en el siguiente video les voy a mostrar un poquito sobre las soluciones de las ecuaciones diferenciales y los métodos de resolución. Entonces espero que haya quedado claro la explicación y cualquier duda quedo a la orden. Les envío un cordial saludos a todos y estamos en contacto.